El Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED, presenta Educación Cívica, octavo año. Segunda unidad. Reconstruimos nuestras identidades de género para la equidad e igualdad. Bienvenida y bienvenido a esta segunda unidad. En la misma estudiaremos los principales aspectos que nos permiten reflexionar nuestro papel como mujeres y hombres dentro de la sociedad. Para ello es necesario mantener una mente abierta al diálogo y sobre todo al cambio, pues la sociedad patriarcal en la que vivimos nos ha enseñado muchas ideas que se ven como verdades absolutas y que nadie cuestiona. Por ejemplo, ¿será cierto que las mujeres son de la casa y el hombre de la calle? Analicemos el tema. Conceptos básicos sobre género. Para iniciar el tema, les damos a continuación un breve diccionario con las principales palabras que lo explican. Sexo. Se refiere al conjunto de características biológicas hereditarias que organizan a los individuos en dos categorías, hombre y mujer. Se reconoce a partir de datos corporales, genitales, y es una condición natural con la que se nace. Género. El concepto de género hace referencia a las características que cada grupo social asigna a lo masculino y lo femenino. El género se puede considerar como un conjunto de normas que cada sociedad impone desde su nacimiento a las personas, lo que condicionará su forma de actuar y de sentir. Los géneros son grupos biosocioculturales construidos históricamente a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados, se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y normas. Se trata de un complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, las cuales crean lo que cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser hombre y ser mujer. Masculinidad. La masculinidad es un conjunto de actitudes de género masculino que culturalmente resalta en un varón sus cualidades viriles como semental o macho dominante frente a otro. Se refiere a los comportamientos y cualidades que dentro de una cultura se asocian con los hombres. Es importante separar su definición de la concepción sexual que se da por el sistema reproductivo, ya que la masculinidad se refiere a una combinación de rasgos culturales y biológicos. Feminidad. Es un concepto que alude a los valores, características, comportamientos y naturaleza intrínsecas de la mujer como género. Tiene como contrapartida en el concepto de masculinidad. El concepto de feminidad también se ha desarrollado como ideal de feminidad en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. Estereotipo. Lo constituyen las ideas, prejuicios, creencias y opiniones preconcebidas impuestas por el medio social y cultural que se aplican en forma general a todas las personas pertenecientes a la categoría que puede ser la nacionalidad, etnia, edad, sexo, preferencia sexual, procedencia geográfica, entre otros. Son ideas que conforman un modelo rígido, considerado aplicable a todas las personas de las citadas categorías, desestimando las cualidades individuales y más bien supeditándolas a ese modelo como sucede en los modelos masculino y femenino. Sexismo. Hace referencia a aquellas actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización
en el trato que reciben las personas y que se hace sobre la base de la diferenciación sexual. Si bien existe en la mayoría de los países una serie de leyes en contra de cualquier tipo de discriminación, un aspecto es la igualdad real y otro la formal. Ejemplos de sexismo se observan en la discriminación laboral de las mujeres, en el lenguaje o en el reparto asimétrico de las tareas domésticas. Esta realidad contempla todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas. Discriminación, trato desigual, relación diferenciada de una y otra persona en la sociedad, constituye toda distinción, exclusión o preferencia que se hace de las personas basadas en motivos de raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, sexo, género, religión, opinión política, entre otros, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato. Identidades de género. La identidad de género corresponde a todas las características sexuales y sociales con las que se identifica una persona. Es decir, si se percibe a sí mismo como un hombre, una mujer o de otra manera menos convencional, pero también puede emplearse para referirse a la conducta social de una persona. Puede estar afectada por una variedad de estructuras sociales como el grupo étnico, su estado laboral, religión o irreligión, y su familia. La Enciclopedia Británica señala que la identidad de género consiste en la concepción propia de un individuo sobre si es varón o mujer, distinguido del sexo biológico. Es decir, el género es la forma sexual de cómo se concibe el individuo o la individua dentro de la sociedad y los atributos femeninos o masculinos que le da a su personalidad. Sin embargo, las y los intelectuales han discutido que el género no es lo mismo que el sexo de las personas y que hablar únicamente de dos géneros o sexos es discriminatorio, pues tales categorías no toman en cuenta a la población homosexual, transexual, lesbiana, etc. El tema de la identidad de género es muy variado y genera amplias discusiones. Por ello es importante conocer posiciones diferentes a las nuestras, escucharlas con respeto y dar nuestro punto de vista siempre en un ambiente de diálogo y tolerancia. Desarrollo de la identidad de género. Identidad de género e identidad sexual, a pesar de tratarse de cuestiones diferentes, se encuentran estrechamente vinculadas. Resultaría imposible hablar de identidad de género sin hacer referencia al dimorfismo sexual de la especie humana. ¿Qué es dimorfismo sexual? Según la Real Academia de la Lengua Española, es la condición de las especies animales o vegetales que presentan dos formas o dos aspectos anatómicos diferentes. La conciencia de pertinencia a una o más de las categorías de género existentes, hombre o mujer, o ambas, parece desarrollarse precozmente y en relación con los estereotipos sociales referentes a los papeles que han de representar los miembros de cada género. Algunos autores refieren que alrededor de los 2 años de edad, los niños y niñas ya tienen conocimiento de las categorías de género existentes en la sociedad y que este conocimiento parece tener lugar a la par que el niño o niña toma conciencia de su identidad sexual y de su propio sexo biológico. Sin embargo, no será hasta los 7 años de edad cuando esta identidad se consolide. En etapas previas,
los niños y niñas aún creerán que, si bien pertenecen a uno u otro sexo, este hecho puede cambiar en función de características o atributos externos, tales como los atuendos o la longitud del pelo. Cuando el ser humano llega a la adolescencia, ha pasado por todo un proceso de socialización que le hace hombre o mujer. En este proceso se transmiten y enseñan formas de comportarse, pensar y sentir para los hombres y para las mujeres, que son diferentes y opuestas, y que son asignadas a partir del sexo biológico de las personas. Para llevar a cabo esto, la sociedad utiliza diversos caminos como la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación social, entre otros. Por medio de estas instituciones y de la ideología, se crea entonces un ideal de masculinidad y feminidad. Debido a este proceso de socialización, las personas construyen su identidad de género. La construcción de la identidad de género inicia desde el nacimiento y dura toda la vida. En la adolescencia, las experiencias y cambios vividos impactan también en la identidad de género y sus posibles reconstrucciones. Los géneros se construyen como opuestos, o sea, que ser hombre es no ser mujer y ser mujer es no ser hombre. Esto quiere decir que no se aceptan como propias las características o actividades que se cree que son del otro sexo, lo cual limita nuestra forma de ser y lo que queremos hacer. Se espera que el hombre sea fuerte, agresivo, aventurero, valiente, inteligente, práctico, que tenga el poder y el control. A la mujer se le enseña a ser dócil, comprensiva, abnegada, frágil, emotiva, complaciente, a cuidar y a servir a otros. Estas ideas sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres producen más desencuentros que encuentros. Esto porque la mujer es criada para entregarse, enamorarse, servir y complacer a otros. Al hombre se le educa para relacionarse a partir del control, la posesión y el mando. Así, las relaciones entre hombres y mujeres no pueden ser respetuosas y equitativas, sino todo lo contrario. Algunas personas creen que estas características se traen desde el nacimiento y que no se pueden cambiar. Sin embargo, lo femenino y lo masculino son categorías definidas socialmente, por lo que pueden ser revisadas y modificadas. Por ejemplo, los papeles y funciones que tenían los hombres y las mujeres de antaño son muy distintos a los de la actualidad. Sin embargo, todavía se viven desigualdades y discriminaciones que pueden ser superadas. Todas y todos tenemos un papel muy importante en este cambio. La tarea empieza por cuestionar lo que se considera natural, revisar nuestras propias creencias y conductas, identificar las limitaciones y oportunidades que vivimos a partir de la masculinidad y feminidad tradicional, para encontrar nuevas formas de ser hombres y ser mujeres. Así podremos ser más libres, felices, vivir una sexualidad más plena y construir un mundo más humano. Principales agentes socializadores vinculados con la identidad de género. La familia. La familia es el agente de socialización más importante, tanto en el caso de las sociedades modernas y complejas como en el caso de otras sociedades menos avanzadas tecnológicamente. La familia es importante como agente de socialización porque los primeros años de vida de una persona giran alrededor del núcleo familiar. Los niños dependen enteramente de otras personas para su supervivencia y desarrollo. En la mayoría de los casos, suelen ser los padres u otros parientes los que garantizan la supervivencia del niño. Al menos hasta la edad escolar, la familia es la única institución que transmite al niño una serie de valores, normas o prejuicios culturales.
La socialización que tiene lugar en la familia se desarrolla de forma continua y difusa, y no siguiendo un programa o esquema preestablecido. Las personas absorben todo lo que observan en el entorno familiar y allí empiezan a formar su personalidad. La imagen que se forma de sí mismo un niño como alguien fuerte o débil, listo o tonto, querido o simplemente tolerado, o la imagen del mundo como un lugar hostil o un espacio acogedor, depende mucho de lo que le está transmitiendo la familia. Independientemente de la forma de educar que tienen los padres, más severa o más tolerante, muchas investigaciones han subrayado la importancia que tiene la atención que recibe la persona, el contacto físico, la estimulación verbal y el interés que muestran los padres a las necesidades físicas y emocionales del niño son factores fundamentales para el desarrollo intelectual y el equilibrio emocional de la persona. La familia también transmite a la persona un estatus social y de género. Esto es, al mundo no vienen individuos en general, sino individuos de tal o cual etnia, religión o clase social, que es la etnia, religión y clase de la familia de origen. Al cabo de poco tiempo, estos elementos van conformando la imagen que de sí mismo tiene la persona y por ende de su identidad de género. Por supuesto, algunos elementos que definen el estatus de una persona, la clase social, por ejemplo, puede cambiar a lo largo de su vida, pero el estatus social de la familia de origen siempre va a tener alguna influencia en su vida. Hay individuos que nacen en el seno de familias pobres y otros que nacen en familias ricas. Lo más probable, aunque no definitivo, es que los primeros terminen formando familias pobres y los segundos familias ricas. Factores como el acceso a la educación o las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo pueden explicar esto. Pero también intervienen los valores y aspiraciones que los padres transmiten a las personas. Lo cierto es que las familias transmiten cantidades distintas de capital cultural a sus miembros, de modo que éstos tienden a seguir los pasos de sus padres y así también a determinar su identidad de género. La institución educativa. En la institución educativa, el individuo entra en contacto con personas de distinto origen. Por esta razón, la escuela ensancha el mundo de la persona hasta entonces reducidos al ámbito familiar. Al entrar en contacto con una gran variedad de personas, el individuo aprende a valorar la importancia que se da en la sociedad al género o a la etnia de las personas, por ejemplo, y empieza a actuar de acuerdo con esas valoraciones. Existen investigaciones que demuestran la tendencia de los jóvenes en las escuelas a jugar con otros de su misma etnia o género. Las personas aprenden a leer, a escribir, a contar, etc., pero también aprenden otras cosas que no se les enseña de un modo formal o sistemático. Estas otras cosas componen lo que los sociólogos llaman el currículum oculto. Por ejemplo, el medio de los campeonatos deportivos o las calificaciones escolares se aprenden valores como el esfuerzo o la competitividad. En la escuela se está continuamente recibiendo una enorme cantidad de mensajes explícitos o implícitos que tienden a reforzar el sistema de valores de la sociedad en que viven y que determinan el rol de género que posteriormente van a asumir. También en la escuela se aprende a ser evaluados según parámetros impersonales, al contrario de lo que ocurría en el entorno familiar. Esto es, en la escuela se enseña a aceptar que alguien ajeno a su familia puede evaluarles según lo que se hace y no seguir quiénes son. Por supuesto, la confianza en sí mismo que ha podido adquirir en casa o, por el contrario, los problemas emocionales que tienen un origen familiar terminan reflejándose en su rendimiento escolar. El centro educativo es el primer entorno social en el que la persona
tiene que actuar según unas reglas formales y rígidas. El horario escolar transcurre según unas rutinas preestablecidas a los que los individuos aprenden a someterse, tal y como en la sociedad deben someter su identidad. En la escuela aprenden también el significado de la puntualidad. Todas estas cosas, el sometimiento a unas normas, la puntualidad, la disponibilidad a someterse a evaluaciones impersonales, son los mínimos indispensables que toda organización en la que esos individuos terminarán trabajando cuando sean adultos. La escuela también puede enseñar actitudes y comportamientos distintos según su género. En una investigación realizada en Inglaterra, se demostró que en las escuelas primarias los niños pasan más tiempo haciendo deporte o actividades físicas que las niñas, al tanto que éstas tienden a permanecer más tiempo en las aulas, ayudando incluso a la profesora a limpiar la pizarra o en otras tareas. Estas diferencias pueden prolongarse a lo largo de toda la etapa escolar, lo que quizá explica por qué las niñas terminan estudiando carreras de letras y los niños carreras de ciencias. El grupo de iguales. Al entrar en la escuela, los niños también descubren lo que los sociólogos llaman grupo de iguales, un grupo social compuesto de personas que tienen más o menos la misma edad y posición social, y unos intereses comunes. El grupo de iguales de un niño generalmente se compone de sus vecinos o amigos de juego. Más adelante, el grupo de iguales lo suelen formar amigos del colegio, de un equipo deportivo o de otras actividades. A diferencia de lo que ocurre en la escuela o en la familia, en los grupos de iguales se pueden eludir el control de los adultos. En los grupos de iguales, los jóvenes ganan una cierta independencia personal que les va a resultar clave para aprender a establecer sus propias relaciones sociales y para formarse una imagen de sí mismos distinta de la que reciben a través de sus padres o profesores. Los grupos de iguales también permiten a los jóvenes compartir o explorar unas inquietudes o unos intereses, por ejemplo, en la música o en la moda, que quizá están lejos de las preocupaciones de los padres, o quizá demasiado cerca, como las drogas o el sexo, por ejemplo. En el grupo de iguales, los jóvenes pueden actuar al margen o fuera de la tutela y el control de los padres. Esto, que es tan atractivo para los jóvenes, es una fuente de problemas para los padres, lo que explica su interés por conocer y controlar las amistades de los hijos. En las sociedades occidentales, donde los cambios se suceden a un ritmo tan vertiginoso, los grupos de iguales pueden rivalizar con la autoridad de los padres debido al choque generacional. La influencia de los grupos de iguales se empieza a hacer más notable en la época de la adolescencia, cuando los jóvenes empiezan a distanciarse de sus padres y a crearse una imagen de adultos responsables. En esta etapa del ciclo vital, y para reducir la ansiedad que les produce saber que están comenzando a romper vínculos con los padres, los jóvenes pueden desarrollar un fuerte sentimiento de adhesión, acompañada a veces por dosis variables de sumisión al grupo de iguales que les ofrece una nueva identidad. Este conflicto de lealtades entre los padres y el grupo de iguales puede ser más aparente que real. Sin embargo, pues en la adolescencia los padres siguen ejerciendo una fuerte influencia sobre los hijos. El grupo de iguales puede quizá formar los gustos musicales del adolescente o sus preferencias en la forma de vestir, pero siguen siendo los padres, por lo general, los que más influyen en las decisiones importantes y que tienen consecuencias a largo plazo. Por último, los grupos de iguales tampoco operan aislados. En toda pequeña comunidad, el barrio, el centro educativo, se pueden identificar multitud de grupos de iguales. Los miembros de un grupo de iguales tienden a valorar su propio grupo en términos muy positivos y, al mismo tiempo, a desdeñar otros grupos. Esto explica que pueda parecer tan atractiva la pertenencia
a un determinado grupo de iguales que uno empiece a imitar las conductas y estilo de ese grupo con la esperanza de ser admitido. Este proceso recibe el nombre de socialización anticipada, que es el aprendizaje de las normas, valores o conductas sociales que tiene como objetivo alcanzar una determinada posición. En la escuela, por ejemplo, un joven puede imitar la forma de vestir, de hablar o de actuar de los miembros del grupo al que quiere pertenecer. Al inicio de su carrera, un joven abogado puede empezar a hacer suyos el estilo y la ética profesional de un despacho de abogados con la esperanza de que se le invite a incorporarse. Esto también es socialización anticipada. Los medios de comunicación de masas. Estos hacen referencia a los medios de comunicación capaces de transmitir información de forma simultánea e impersonal a un gran número de individuos. Los medios de comunicación de masas son el fruto del avance de las tecnologías de la información. Los primeros medios de comunicación de masa fueron los periódicos. Con la invención de la radio y la televisión, la capacidad de transmitir información a un enorme número de personas se desarrolló notablemente. Se ha dicho repetidamente que los medios de comunicación tienen una gran influencia en la vida de las personas. Por esta razón, también se le considera una agencia importante de socialización. La televisión se ha convertido en el medio de comunicación de masas más importante. Hay muchas investigaciones que lo demuestran. El número de horas que una persona pasa al día delante del televisor generalmente varía de país a país y también en razón de la edad y clase social de las personas. En Estados Unidos, por término medio, una familia tiene encendida la televisión unas 7 horas al día. Antes de que un niño aprenda a leer, ver la televisión es ya una rutina en su vida. De hecho, en Estados Unidos, un niño pasa tantas horas delante del televisor como en la escuela, siendo de este modo que adquiere una serie de comportamientos que le determinan parte de su vida e identidad. Legislación vigente a favor de la equidad e igualdad de género. En los últimos años, las leyes se han modificado a favor de mujeres y hombres, procurando la equidad e igualdad entre las personas y proponiendo nuevas formas de concebirse entre sí. Veamos parte de la legislación que persigue relaciones más humanas. Constitución Política, artículo 33. Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Preámbulo. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo. Asimismo, teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, se acuerda.
Artículo 5. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otro índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. B. Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 12. Derecho a la vida. La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción. El Estado deberá garantizarle y protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral. Derecho a la protección estatal. La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral. El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindarán las oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social, mediante los programas correspondientes y fortalecerán la creación de redes interinstitucionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil que prevengan el abuso, el maltrato y la explotación en sus distintas modalidades contra las personas menores de edad. Derecho a la libertad. Las personas menores de edad tendrán derecho a la libertad. Este derecho comprende la posibilidad de a. Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo bajo la orientación de sus padres o encargados, según la evolución de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico. Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela, también como usuarios de todos los servicios públicos y con las limitaciones de la ley en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos. Artículo 24. Derecho a la integridad. Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. Derecho a la privacidad. Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia, sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. Derecho al honor. Las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en su honor y reputación. El Patronato Nacional de la Infancia dará el asesoramiento necesario para defenderlo. Derecho a la imagen. Artículo 27. Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar en cualquier forma imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se le atribuyan, sean de carácter delictivo o de contravención, o riñan con la moral o las buenas costumbres. Asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecte su dignidad. Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita identificar
a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo la autorización judicial fundada en razones de seguridad pública. El Código de la Niñez y Adolescencia fue promulgado en nuestro país en el año de 1998. Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Decreto número 8589. Título 2, capítulo 1. Violencia física. Artículo 21. Femicidio. Se le impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no. Artículo 22. Maltrato. A quien de manera grave o reiterada agreda o lesione físicamente a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no. Se le impondrá una pena de prisión de 6 meses a 2 años, siempre que la agresión o lesión infringida no constituya un delito de lesiones graves o gravísimas. Capítulo 2. Violencia psicológica. Artículo 25. Violencia emocional. Será sancionada con pena de prisión de 6 meses a 2 años la persona que reiteradamente y de manera pública o privada insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio en unión de hecho declarada o no. Artículo 26. Restricción a la autodeterminación. Se le impondrá pena de prisión de 2 a 4 años a quien, mediante el uso de amenazas, violencia, intimidación, chantaje, persecución o acoso, obligue a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio en unión de hecho declarado o no a hacer, dejar de hacer o tolerar algo a lo que no está obligada. La sociedad en la que vivimos se ha organizado de muy distintas maneras. Una de ellas es la vida en familia y se ha creado esta institución para resguardar los valores que las distintas generaciones se van heredando. Si bien es cierto, la meta de toda pareja no es casarse, así como casarse no es la meta de todos los seres humanos, las relaciones con otro ser de diferente o igual sexo es una de las características de la mayoría de personas. Desde el punto de vista biológico, la reproducción de la especie juega un papel muy importante en las y los individuos, pues les permite conservar la especie. Para las ciencias sociales, la vida en pareja refleja la necesidad humana de socializar, compartir y conocerse entre sí. De hecho, la frase "las personas somos seres sociales" parte de la necesidad de crear espacios para socializar y establecer normas de convivencia dentro de nuestra sociedad. Erróneamente, se ha creído que estar con otra persona implica ser de esa persona, viviendo en función de lo que ella o él quiere. Eso ha generado relaciones conflictivas y muchas veces agresivas, donde uno de los dos controla la vida del otro o la otra. En realidad, las relaciones sentimentales deberían basarse en la confianza, el respeto, la tolerancia y sobre todo el diálogo, pues cuando una pareja se enfrenta a una crisis, es necesario que abran todos los canales de comunicación posibles, pensando en que nadie les pertenece a nadie y todos debemos respetarnos. Una pareja será sólida cuando cada uno haya desarrollado ideas claras,
una emotividad sana, una voluntad firme. Las parejas que actúan desunidas es que han pensado poco en lo que desean para sí mismos y lo que desean para el otro. Cuando existe una pareja que convive junta, es necesario crear espacios para compartir. Por ejemplo, a la hora de comer, sería mejor dejar de lado las revistas, los periódicos, apagar la radio, la televisión. No obstante, puede llegar un día en que los defectos del otro puedan parecer mayores que sus cualidades. De ahí que la tolerancia es muy necesaria. Los roces pueden ser pequeños. En ese momento se debe dialogar. Las diferentes maneras de pensar, los distintos gustos o aficiones no son motivo de problemas mientras exista un clima de amor, pero pueden llegar a serlo si falla el cariño. Lo peor en una discusión no es el momento de la pelea, sino el mal sabor que deja. Si eso ocurre, salir a dar un paseo y relajarse puede ser una de las maneras para buscar soluciones al problema. En suma, las parejas que vivan desunidas deben construir espacios de convivencia donde el respeto y el diálogo sean las bases de su relación. La familia moderna, crisis o diversidad. La Declaración de 1994 como Año Internacional de la Familia no es ajena a la idea, cada vez más extendida entre los políticos, la Iglesia y algunos estudiosos, así como entre la clase media, de que asistimos en este fin de siglo a una profunda crisis de la familia como institución. Efectivamente, el descenso de las tasas de nupcialidad y natalidad, aumento de los hogares unipersonales y monoparentales, incremento de la tasa de divorcios, resulta evidente que se están dando cambios en la forma de concebir a la familia tradicional. Es cierto que los vertiginosos cambios sociales, desde los años 50 hasta la actualidad, han modificado el escenario tradicional de la familia. Nuevas formas de convivencia, incorporación de la mujer en el mundo laboral, contracción de la familia extensa patriarcal, etc. Pero la crisis, como tal, es tan antigua como la propia familia. El sentimiento moderno de la familia. No se puede olvidar que la familia, tal como se ha entendido en los últimos años, es un concepto que surge en la época moderna y como parte de la importancia conferida a la institución del matrimonio, establecida desde el punto de vista de libre elección. En la Edad Media, en cambio, era el linaje el que hacía de puente entre la estructura social y el individuo. Por eso, las actividades familiares se situaban en el exterior y en continuidad con la calle. Fue a partir del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX cuando nació un sentimiento nuevo, el sentimiento moderno de la familia. Esta familia es conyugal, ligada al hogar y al gobierno de la casa, a la intimidad. Su evolución no fue un proceso lineal y homogéneo, sino que durante un tiempo esta nueva familia, la del Estado moderno, convivió con la sociedad medieval. La privacidad como valor vinculado a la familia no se estableció definitivamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, con los avances técnicos, vivienda, mejoras económicas y sociales. Actualmente, asistimos a un desdoblamiento de esta privacidad. Hay una vida privada de la familia con relación a la comunidad y una vida privada del sujeto dentro de su propia familia que tiene su expresión en los cambios de vínculos tradicionales. Esta evolución de las formas familiares no es ajena tampoco al discurso de la alianza entre el sistema de producción capitalista y la ciencia como impulsora de los avances sociales. Desde las necesidades de movilidad geográfica hasta los nuevos vínculos generados por los diversos y cada vez más numerosos objetos de consumo que se nos ofrecen, esta alianza ha ido dando forma a la familia moderna y produciendo a su vez los diferentes dispositivos educativos, sanitarios, higiénico-morales
capaces de complementar la familia. En este sentido, es que decimos que la crisis de la familia en realidad es tan antigua como la propia familia. Y si hoy se replantea este viejo tema de la crisis familiar, es más bien por la falla de las suplencias previstas. Ni la escuela, con un fracaso estrepitoso, ni el actual sistema productivo, sumido en una profunda crisis estructural, han resuelto satisfactoriamente las clásicas funciones de la familia, en tanto unidad de producción y transmisora a su vez de un saber y de los valores. No se trata tanto de decadencia de las formas familiares como de diversidad respecto a un supuesto modelo único. Esta diversidad, que va desde las familias llamadas monoparentales hasta las formas de familiarismo delirante propias de la sociedad actual, lleva a la diversidad de familias que existen hoy. Es decir, el concepto de familia ha cambiado en los últimos años, pues se pasó de una familia tradicional, mamá, papá, hijas e hijos, a una donde o solo pueden estar la madre y el hijo vive con los abuelos, o inclusive en algunos países el hijo o hija pertenece a una familia compuesta por personas del mismo sexo. La familia como núcleo de convivencia y socialización no dejó de existir, sino que sus formas de presentarse en la sociedad se han hecho muy diversas. Los estereotipos sexuales. La Real Academia Española de la Lengua define estereotipo como imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, es decir, como seres humanos damos por naturales ciertas prácticas de la sociedad, por ejemplo, que un hombre no puede cambiar bien un pañal de niños, o que a una mujer le costará más aprender la mecánica. Veamos un ejemplo. ¿Ha escuchado la frase mujer al volante, peligro constante? En realidad, no podemos definir que una persona va a ser mala conductora por el simple hecho de haber nacido mujer, así como tampoco se puede dar por sentado que un hombre no puede cocinar por ser del sexo masculino. Afirmar que alguien no es capaz de lograr ciertos proyectos por el simple hecho biológico de su sexo es desmerecer todas las capacidades humanas que puede llegar a desarrollar. Cuando sometemos a un niño que le gusta jugar muñecas a usar carros y bolas, le estamos quitando la posibilidad de desarrollar su paternidad e incluso ser sentimental. Una de las características más extraordinarias que tenemos como seres humanos, en el momento que no le permitamos a una niña jugar fútbol o realizar cualquier deporte, le estamos prohibiendo desarrollar todas sus habilidades físicas. Pensemos por un momento cómo sería la sociedad sin los estereotipos sexuales. Es distinto comparar mujeres y varones con la intención de conocerse mejor que buscar diferencias entre unos y otras para postular la superioridad de un sexo frente al otro. Y lamentablemente, este es el ángulo desde el que, con mucha frecuencia, se aborda la cuestión de los estereotipos. El resultado es la falta de respeto a uno y otro sexo. Conocer mejor unos a otros supone una actitud en la que estén presentes los valores de la tolerancia, la igualdad y la justicia. Así, uno de los aspectos de la vida humana donde la intolerancia resulta más perniciosa es, precisamente, el de la sexualidad, pues allí se manifiesta como la guerra del ser humano contra sí mismo, del varón contra la mujer y de la mujer contra el varón. Nacemos en una sociedad que prescribe las conductas y los comportamientos que considera idóneos para cada sexo. La familia, la televisión e inclusive la escuela enseñan a los individuos a comportarse de una forma que consideran típica de cada sexo, y ello induce que cada persona asuma un papel sexual, un estereotipo masculino o femenino. Estos estereotipos son adoptados por niños y niñas, pues están ahí, como las expectativas familiares y sociales a las que deberán ajustarse si quieren ser aceptados. Es
lo que se espera de ellos y de ellas. En todas las sociedades han regido ciertos estereotipos dominantes y, a pesar de que varían de lugar en lugar y de tiempo en tiempo, todos se caracterizan por presentarse como la norma promulgada, como se debe de ser sin que se consideren las tendencias particulares de cada individuo. Los niños no lloran, o tú eres niña, no puedes hacer eso. Son fórmulas conocidas en las que se resumen los estereotipos dominantes que nuestra sociedad prescribe para cada sexo desde la infancia. A partir de concepciones de este tipo, se establece un trato diferente para cada sexo. En nuestra sociedad, de manera muy extendida, a las niñas se les enseña a ser hacendosas y se les prepara para la crianza y el hogar. La maternidad se les ofrece como su realización absoluta en la vida y, por el otro lado, a un gran número de niños se les induce a considerarse fuertes, decididos, para que lleguen a ser los proveedores económicos, los jefes de sus futuras familias. Estos estereotipos son la base de muchos desajustes de la sociedad, pues condicionan las oportunidades, los deberes y los derechos, no a partir de la capacidad real de cada individuo, ni a partir de lo que cada quien elige para su vida. Es verdad que la evolución de la cultura ha propiciado ciertos cambios en los estereotipos sexuales y que hoy dicha visión, aunque todavía muchos la suscriban, está variando. La mujer ha demostrado que puede elegir otro destino más allá del ámbito doméstico y también es cierto que muchos varones han comenzado a romper con el estereotipo que les imponía la renuncia a manifestar sus emociones y los condenaba a ser el único sostén de la familia. Pero también es verdad que este proceso no ha llegado aún a la fase en la que todos los varones y todas las mujeres sean tratados igualitariamente, es decir, tratados como individuos de acuerdo con su capacidad y no de acuerdo con su sexo. Individuos que compartan equitativamente los deberes y los placeres de la vida doméstica y que cuenten con oportunidades equivalentes en el ámbito de lo público y de su desarrollo como personas. Los estereotipos tienen que ver también con el concepto de que las personas se forman de sí mismas, pues si el contexto social que rodea al individuo hace que de él se espere un determinado comportamiento, de las mujeres sensibilidad, entrega, sumisión y, en cambio, de los varones competencia, independencia, capacidad para vencer los retos, entonces mujeres y varones tienden a hacerse una idea deformada de sí mismos, pues a unos y a otros se les limita su desarrollo. Ellas no tienen por qué reducir su capacidad para emprender acciones, ni ellos esconder sus emociones. Para que cada individuo haga de sí mismo una estimación adecuada y constructiva, es necesario que aprenda el valor del respeto y de la tolerancia. Nadie es perfecto, y la única manera de aceptar lo que somos y aceptar a los demás es admitiendo las diferencias y, a la vez, esforzarnos por apreciarlas. No es induciendo al niño o a la niña a adoptar el estereotipo sexual como se enseña el respeto y la tolerancia. No llores como niña, se le dice al varoncito. No seas marimacha, se le dice a la niña. Y de esta forma se cree que se le ayuda a autoestimarse, devaluando al sexo opuesto. El autoconcepto ha de ser individual, no genérico. Valemos por las capacidades y limitaciones que tenemos como individuos, no por pertenecer a uno u otro sexo. Hace falta que cada persona adopte respecto de sí misma una visión adecuada que sea equilibradamente crítica hacia sus actos, no autocomplaciente ni autodenigrante. Ella o ello lo llevará a ser más comprensiva y al aceptarse como diferente podrá aceptar a los demás.
El sexismo. Se suele llamar sexismo a la discriminación o incluso odio de las personas según su sexo en lugar de sus méritos individuales. Si bien el término también puede aludir a todas las diferenciaciones sistémicas basadas en el sexo de los individuos. El sexismo puede incluir diferentes creencias o actitudes. La creencia de que un sexo es superior al otro. La actitud de misoginia, odio a las mujeres, o misandria, odio a los hombres. La actitud de imponer una noción limitada de masculinidad, género, a los hombres, y una noción limitada de feminidad, género, a las mujeres. Sexismo contra las mujeres. En su forma extrema, el sexismo contra las mujeres es conocido como misoginia, que significa rechazo a las mujeres. El término sexismo, en su uso corriente, suele aludir al sexismo contra las mujeres, debido a que este fue la primera forma de sexismo comúnmente identificada. Esta forma de sexismo también se llama frecuentemente chauvinismo. Si bien este es en realidad un término más amplio para cualquier partidismo extremo y ciego con odio y malicia hacia el grupo rival. Un término levemente relacionado es ginofobia, que alude al miedo a las mujeres o a la feminidad. Históricamente, en muchas sociedades patriarcales, las mujeres han sido vistas como el sexo débil. La combinación de actitudes hostiles y subjetivamente benevolentes hacia las mujeres se les conoce como sexismo ambivalente, que tiene sus raíces en el hecho de que, aunque las mujeres tienen un estatus inferior al de los hombres, el hombre heterosexual depende de ellas como esposas, madres y amantes. El estatus de amante de las mujeres es evidente en los casos en que éstas ni siquiera son reconocidas como personas por la ley del país. El movimiento feminista promueve los derechos de las mujeres al acceso de educación y el empleo, las víctimas femeninas de la violencia doméstica y la posesión del propio cuerpo de la mujer. Sexismo contra los hombres. En su forma extrema, el sexismo contra los hombres es conocido como misandria, que significa odio a los hombres. Debido a que es la segunda forma de sexismo comúnmente identificada, a menudo se conoce como un sexismo inverso. Un término levemente relacionado es androfobia, que aluda al miedo a los hombres o a la masculinidad. Aunque la opinión de que las mujeres son superiores a los hombres también es sexismo, solo en los últimos años se ha empezado a tomar conciencia de ello en el discurso público. Otra fuente de sexismo es el antiguo patriarcado y el antiguo matriarcado, que históricamente han restringido y limitado el papel de los hombres en otras partes de la sociedad y ha mirado con desprecio a los amos de la casa. El movimiento masculinista promueve los derechos de los hombres y de los padres para frenar el sexismo contra los hombres, tratando problemas tales como la igualdad ante la ley, el permiso de maternidad para los hombres, las víctimas masculinas de la violencia doméstica y el acceso igualitario a los hijos. Sexismo contra LGBT. El movimiento LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual, se conforma por personas con opciones sexuales diferentes y a lo largo de la historia ha sido identificado como objeto de discriminación. Históricamente, la mayoría de las culturas, con unas pocas excepciones, sostienen que hombres y mujeres son entidades separadas y distintas con diferentes papeles de género y responsabilidades asignados, de modo que romper con ese esquema es hoy visto bastante sexista y discriminatorio. Desde su nacimiento, los individuos no están en la caja masculina ni en la femenina heterosexual.
fallando en reflejar esta condición la clasificación usada por las políticas y leyes gubernamentales. Hoy día, cada vez más se abren oportunidades para las personas LGBT de acceder a una vida legal más igualitaria. Mujeres y hombres, diversidad, la libertad sobre la determinación social. La palabra diversidad se refiere a las distintas formas en las que se percibe el mundo. Su significado es muy amplio, pues podría aplicar para el género, las etnias, nacionalidades, etc. Este concepto nos lleva a pensar, además, en el respeto hacia las diferencias. Como seres humanos que somos, existen un sinnúmero de cualidades que hace diferente a cada persona, y aunque muchas veces no estemos de acuerdo con lo que alguien puede hacer, al menos debemos respetar su espacio. Claro está que si estamos ante un antivalor, como un caso de corrupción, pues no vamos a tolerarlo y se tiene que denunciar. La diversidad lo que exige es que antes de juzgar a una persona, nos demos la oportunidad de conocerla, sin menospreciarle por su nacionalidad, género, etnia, acento, etc. Es importante que los seres humanos logremos analizar los estereotipos que nos imponen en la actualidad para no repetirlos. La libertad no consiste únicamente en ejercer el sufragio o trasladarnos de un lugar a otro, estudiar o expresarnos. La libertad es actuar más allá de los estereotipos que los hombres pueden expresar sus sentimientos y que las mujeres su intelectualidad, sin temor a ser juzgados por gente muchas veces llena de miedos interiores y dispuestas a burlarse de aquellos que rompen la norma del estereotipo. Existen hombres y mujeres que no han aprendido a tolerar las diferencias. Esas formas de ser afectan nuestras vidas, en el sentido de que, a través de burlas y bromas, descalifican a otros que se salen de la norma, pretendiendo denigrar a uno u otro sexo si no se siguen las reglas culturales de la sociedad. Por ejemplo, una mujer que decidió no casarse es una solterona amargada, y a través de chismes o comentarios la descalifican. Un hombre que llora o es vanidoso podría ser homosexual y se le hace a un lado. En la sociedad actual se aspira a un nuevo tipo de persona que reflexione su papel como parte de un mundo sin estereotipos y abierto a la diversidad y al respeto hacia las diferencias, donde nadie se considere superior a nadie por su sexo, etnia, religión, preferencia política o sexual. Al fin y al cabo, todos nacemos para morir y la vida es muy corta para vivir en función de otros. Ciudadanía y sexismo. La ciudadanía se refiere al ejercicio pleno de los derechos y deberes de una persona. Esto muchas veces se ve afectado por el sexismo, pues no se reconoce socialmente, por ejemplo, que una mujer pueda estar en el poder. Por eso es difícil que ellas estén en altos mandos como presidencias. Los hombres no escapan de esta realidad, pues su participación política depende del rol social que ejercen. Es decir, existen puestos que se creen son diseñados para las mujeres, los que tienen que ver con el cuidado de los niños o ayuda social, y otros para el sexo masculino, los relacionados con la economía, decisiones políticas internacionales, etc. En esta realidad, es difícil que tanto hombres como mujeres logren vivir su ciudadanía de forma plena, sin que medien los estereotipos sexuales o las relaciones de poder. Desde la cotidianidad, también es complicado ejercer el goce pleno de derechos y deberes. Un ejemplo de ello es cuando a una mujer no se le da trabajo por estar embarazada, o a una persona homosexual o lesbiana no se le permite estar en un cargo político por sus preferencias sexuales. En este sentido, es importante reflexionar
que una persona vale por las habilidades y capacidades que tiene. No es justo juzgarla solo por su género o elección sexual.